En la iglesia se nos enseña que se puede comer de todo. En Levítico 11, el Creador nos dedica un capítulo entero de lo que podemos comer y lo que no. Y en el versículo 7 especifica que el cerdo es inmundo, pero ellos afirman que el Mesías con su sacrificio santificó los animales que eran impuros. Dicen esto obviamente sin tener ningún sustento bíblico. Se aferran simplemente a algunos versículos sacados de contexto y son esos versículos los que vamos a citar y a explicar, porque estas doctrinas nacen del desconocimiento y de una mala interpretación de las escrituras. En ese canal, La Escritura en su contexto, sostenemos que es muy importante la alimentación que Dios nos dio. Pregunta: ¿crees que nuestro Mesías murió en la cruz para que podamos comer cerdo? Te voy a demostrar que están muy equivocados los pastores que enseñan esta doctrina. Vayamos a los versículos más comunes. Hechos 10, del 11 al 13. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Adonai, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Con este versículo la iglesia enseña que ya se puede comer de todo, pero entendamos que esto simplemente era una visión. Bueno, el contexto es este. En ese tiempo los judíos trataban a los gentiles como animales o inmundos. Por eso es que cuando Pedro se presenta ante Cornelio dice esto, Hechos 10:28, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Aquí está la clave de la visión, y no es que se nos permite comer carne inmunda, sino que a los gentiles no tenían por qué llamarlos más inmundo, porque en Hechos 10, versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Te invito a que veas cuando Pedro da su informe a los apóstoles. Acompáñame a Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Ves? Los apóstoles nunca pensaron que la visión se refería a la comida. Ellos entendieron que el evangelio había llegado a los gentiles. Ahora, un dato importante: el versículo 14 dice que él nunca comió nada inmundo. Y si nuestro Mesías santificó la comida al morir, ¿por qué Pedro no había comido nada todavía? Te muestro otro versículo mal interpretado. Mateo 15:11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y la respuesta está en Mateo 15:2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Es aquí la clave del problema. Los fariseos acusaban a los discípulos del Mesías que comían pan con manos sucias. No es que estaban comiendo cerdo. Los fariseos habían impuesto como mandamiento un rito de lavarse las manos, y si no lo hacías, convertías la comida en inmunda. Vamos a otro versículo que la iglesia utiliza para quebrantar un mandamiento del Creador. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿La iglesia guarda días de fiestas? ¿La iglesia guarda lunas nuevas? ¿La iglesia guarda el día de reposo? Me imagino que no. Entonces, ¿por qué se adueña de este versículo? Este versículo es para los israelitas que estaban volviendo a los mandamientos del Eterno. Ellos estaban volviendo a guardar el cuarto mandamiento, que es el día de reposo. Ellos estaban guardando las lunas nuevas y estaban guardando las fiestas del Eterno. Este versículo no es para la iglesia. Otro versículo mal interpretado es Romanos 14:3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Aquí el contexto no es la comida en sí. Los fariseos se disputaban qué días debían ayunar, y eso lo vemos ya con el versículo 1 que dice Romanos 14:1: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y los mandamientos del Creador no son opiniones. Otro versículo sacado de contexto es 1 Corintios 10:25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Este versículo trata de la carne sacrificada a los ídolos, y lo podemos ver en 1 Corintios
10:28. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque de Adonai es la tierra y su plenitud. La explicación es esta, que si alguien nos dice, esa carne fue sacrificada a un ídolo, no la comáis, pero si vamos a la carnicería y nadie nos dice nada, que agradezcamos y comamos como nos enseña el versículo 25. Ahora, te quiero dejar un versículo. Cuando nuestro Mesías regrese a buscar a su pueblo, y si él llegara a encontrar gente comiendo cerdo, mira lo que le pasará. Isaías 66:17. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice el Eterno. Por si no lo sabías, Isaías 66 trata sobre el reino milenial, así que en el milenio no se comerá carne de cerdo ni nada impuro. Bien, hemos llegado al final del video y la conclusión es que todos los versículos del Nuevo Testamento antes mencionados se basan en malas interpretaciones de versículos que fueron sacados de contexto, porque no hay ningún versículo en el Nuevo Testamento que sea tan claro con respecto a la comida como lo es Levítico 11. Y en el próximo video vamos a abordar un tema bastante controversial. ¿Es bíblico el rapto secreto de la iglesia? Te espero la próxima semana para aprender más de la escritura en su contexto. No te lo pierdas. Que el Eterno te bendiga.